La semana del 8 al 11 de octubre pasado, sesionó en México, Distrito Federal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pleno, a fin de desahogar su 48º periodo extraordinario de sesiones, en el que se analizaron los casos identificados, caso Tide Méndez y otros versus República Dominicana, y solicitud de opinión consultiva sobre la niñez migrante. Desde luego estuvieron presentes los 7 jueces que integran la Corte, y las sesiones públicas se desahogaron en la histórica Ciudadela de la Ciudad de México, en su biblioteca José Vasconcelos, adaptada al efecto, con gran concurrencia de las personas interesadas. En la ocasión que me tocó asistir, tuvo lugar el trámite del primero de los casos mencionados, y cabe reseñar algunas de las pruebas que se desahogaron por su relevancia y que seguramente ilustrarán la decisión definitiva de la Corte. El asunto identificado, caso Tide Méndez y otros versus República Dominicana, tiene que ver con la expulsión de varias personas del territorio de esa república por causas de discriminación racial, que las obligaron a refugiarse en el país vecino de Haití. Y al efecto, entre otras pruebas, se recibió el testimonio de una de esas personas deportadas, de nombre William Medina Ferreras, así como de 2 peritos jurídicos especializados en la materia. En su declaración, el señor William Medina expuso en esencia que él fue expulsado de República Dominicana a Haití, en donde reside actualmente, que él nació y vivió en Dominicana hasta la edad de 22 años en que fue deportado, que tiene acta de nacimiento y pasaporte que le fue expedido en República Dominicana, que sus progenitores no son de ascendencia haitiana y que no quiere regresar a su patria porque fue humillado y avergonzado, que cuando lo expulsaron lo detuvieron en la madrugada, lo maltrataron y lo llevaron a la prisión de Oviedo junto con otras personas, de donde finalmente lo trasladaron a Haití. Y que en este país vive desde entonces en compañía de su familia y sus hijos. Y lo que demanda ante la Corte Interamericana es que lo ayude a resolver su problema y recuperar los derechos que le hicieron perder. En su momento intervino un perito jurídico de nombre Pablo Seriani, oriundo de Buenos Aires, Argentina, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien rindió su peritaje a favor de los derechos humanos y su aplicación en las políticas migratorias, respetando los derechos de los ciudadanos, no detener a los migrantes, que la privación de libertad debe ser excepcional y en respeto a los artículos 7 y 25 de la Convención Americana, que los migrantes deben disponer de asistencia adecuada y el trámite respectivo debe cumplir el debido proceso, que para los migrantes el impacto más relevante es la separación de las familias como consecuencia de una deportación, que se entiende por perfiles raciales, criterios basados en cuestiones étnicas y que no debe haber discriminación. El mismo perito, a pregunta de una de las representantes de las víctimas de la deportación, la doctora Paola García Rey de Colombia, contestó que el impacto de discriminación en las expulsiones masivas de un grupo social puede prevenirse combatiendo la xenofobia y luchando contra la discriminación racial. El propio jurisperito, a otra pregunta de uno de los representantes del país demandado, licenciado Santo Miguel Román, respondió que el diseño de una política migratoria de un país depende de observar las obligaciones en materia de derechos humanos, que deben regir una perspectiva de derecho, considerando las causas, la economía, la realidad de facto. El mismo experto jurídico, a una pregunta del juez Eduardo Ferrer MacGregor, de México, respondió que los medios idóneos para combatir una expulsión colectiva de carácter discriminatorio son la asistencia letrada, la investigación, los procedimientos sustantivos, la promoción de los recursos como el habeas corpus, el amparo, etcétera, que permitan defenderse de la deportación. El propio perito, consultado por el juez Humberto Antonio Sierra Porto de Colombia, respondió: cuando el afectado no tiene documentación, se aplican las reglas del jus sanguinis y las del jus soli, según las circunstancias y según los países, para reconocer la nacionalidad y los derechos fundamentales. Otro perito jurídico que también compareció, doctor Carlos Quesada, en su intervención sostuvo que en República Dominicana existe la discriminación racial, sobre todo por razones del color de la piel, y expuso diferencias que existen entre
negros afrohaitianos, indios claros, indios oscuros y otros más o menos blancos, además de otros factores. Que los haitianos y los dominicano-haitianos son considerados como una amenaza de carácter extranacional. Que la población en Haití es en 98% afroamericano y en la República Dominicana 87% afroamericana. Que existe un sistema de discriminación institucional en República Dominicana desde hace varios años. El propio perito, a una pregunta del juez Alberto Pérez Pérez de Uruguay, en el sentido de que indique cómo son las descripciones de las categorías de las razas en República Dominicana, contestó que se describen en las cédulas de identidad que otorga el gobierno y que es a criterio del operador, quien decide si la persona es negro, indio claro, indio oscuro, etc., aun cuando este hecho no se reconoce oficialmente. Que esta es una situación que deriva de muchos años atrás e inclusive que algunos presidentes de República Dominicana promovieron abiertamente la discriminación racial. La anterior reseña, a pesar de su brevedad, de una de las audiencias públicas que dentro de su empeño desahoga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considero que aporta una idea de la forma directa y personalizada en que la Corte se ocupa de las inconformidades que se le plantean, a fin de resolverlas con estricto apego a los hechos y la aplicación del derecho internacional. Y por estas razones, y por otras de carácter jurídico, vinculatorio y de relevancia jerárquica, es que resultó tan trascendente la sesión extraordinaria de esa Corte Internacional celebrada en nuestro país. Agradezco su atención.